Hola, buenos días y bienvenidos a nuestro cutre canal. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Por qué digo bienvenidas? Porque mis estadísticas dicen que hay más mujeres que siguen este canal que hombres. ¿Y por qué digo cutre? Porque mira, se hace en mi casa con un videótico, con un móvil de 126 euros y ya me parecía caro el móvil y no tengo las habilidades de edición que tienen pues otras personas, ni tengo estudio ni nada por el estilo. Pues lo digo porque mucha gente me dice, ¿por qué lo llamas cutre canal? Pues por esto. Ayer estuve en una concentración muy chiquitita intentando que no se ejecute a 3 mujeres en Irán cuyo único crimen ha sido su enemistad con Dios, agárrate que vienen curvas, y que básicamente eran defensoras de mujeres y niños. Te recuerdo que en Irán te pueden casar con 13 años o menos y el matrimonio lo decide tu padre. Te recuerdo otras más cosas que vas a ver a posterioridad, pero quiero recordarte una cosa que es importante. Acuérdate, por favor, de este vídeo que te voy a enseñar. Programa para un gobierno como el de Irán, que es una teocracia, que no podéis estar de acuerdo con Irán, o aceptaríais hacer algo para el gobierno, para una televisión financiada por el gobierno de Putin. Y es como, pues mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política. ¿Qué es lo del tren precintado? El tren que pusieron los alemanes en la Primera Guerra Mundial a Lenin para que atravesara territorio alemán y llegara a Rusia con la finalidad de desestabilizar políticamente a su adversario militar. Imaginaos lo que podrían decir muchos: tú eres un traidor, eres un espía, eres un antipatriota, estás permitiendo que los alemanes te pongan, alemanes que estamos en contra de ellos, los bolcheviques también, que te pongan un tren para llegar a desestabilizar a tu país. Así es la política. A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara a Rusia. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Soy director de un programa que se llama Forapache, que te agradezco que promociones, un programa que hacemos para una productora española. Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí. Esa productora española que hace un programa que dirijo yo, en el que hemos hecho programas en los que hablamos de los derechos de la mujer, esa productora española los vende a quien quiere. Si lo vendiera a La Sexta, pues ojalá que lo vendiera a La Sexta. Se lo vende a un canal en español que es del gobierno iraní. ¿Y yo qué le voy a hacer? Ojalá se lo vendiera a La Sexta, a Telecinco, sí, a cualquier otro canal. No es que la izquierda debiera, es que a la izquierda no le queda otra alternativa. ¿Cuál ha sido la clave para que Hugo Chávez pueda hacer una política exterior de izquierda favoreciendo movimientos progresistas en otros países? Una cosa que se llama dinero, que procede de un recurso nada ecológico que se llama petróleo, que hace que un país pueda tener influencia en el mercado mundial y por lo tanto hacer política. Lo primero que hizo fue trabajar con la OPEP. Yo tengo la esperanza de que los poderes mediáticos latinoamericanos vinculados a gobiernos de izquierda se tomen en serio intervenir en Europa, porque además eso crearía menos contradicciones ideológicas. ¿Cuál es uno de los aliados fundamentales del señor Hugo Chávez? Irán. Pero a la espera de ello, si los... Un momento, ha dicho, ¿cuál es uno de los aliados fundamentales del señor Hugo Chávez? Irán. Lo ha dicho por si acaso no lo habíais pillado, ¿eh? Canales más potentes en este momento son RT e Hispan TV o Press TV en inglés. Pues ¿qué le vamos a hacer? Yo preferiría que fuera Telesur, pero de momento la realidad es la que es. Irán, que a su vez tiene una televisión que me ha contratado a mí, un estado asesino de comunistas en el que las mujeres tienen que llevar, claro, pero es que la política es así. No solo es que le pagaron Hispan TV y demás, es que ya en 2018 Anticorrupción avisaba de que Dana Pharma, que es una farmacéutica muy importante iraní, le estaba haciendo pagos a Podemos y Podemos nunca lo desmintió. Podemos ha bebido del gobierno iraní, por eso nunca ha criticado al gobierno iraní.
Bien, mujer de izquierdas, que te parece esto normal, me gustaría que vieras el vídeo que voy a poner a continuación y también me gustaría que me dijeras, y voy a explicar más cosas. Primero, cómo se metió Sumar de pronto en la concentración de ayer, que no entiendo por qué, y luego una contradicción muy gorda respecto a lo de cabalgar contradicciones, que sucedió en una manifestación pro-Palestina, que yo creo que no era pro-Palestina, era claramente pro-Hamás, que es muy distinto, que vi, no me negué a acercarme, pero la vi desde lejos y voy a explicar por qué me negué a acercarme y por qué creo que esa manifestación, quizá desde las buenas intenciones de algunos, ataca directamente a la población palestina y no se han dado cuenta. Bueno, pues primero dejadme que os ponga un vídeo y después os explico. Y saludad a Perrita que viene, hola, y pongo el vídeo y luego os explico. También quiero decirte que el vídeo que te voy a poner con datos es un poquito largo, pero que te pido por favor que aguantes hasta el final, que sé que prefieres verme a mí diciendo chorradas porque tengo más gracia, quizá, pero de verdad que te voy a contar cosas sobre la manifestación, las dos concentraciones que vi ayer, que te van a poner los pelos de punta y que creo que es importante que se sepan. Por favor, aguanta el vídeo primero, gracias. Barishe Moradi, Oksana Sisi y Sharife Mohammadi fueron detenidas en 2023 acusadas de enemistad con Dios. Desde su arresto se les ha sometido a brutales palizas y torturas. La sentencia ratificada es de pena de muerte por no acatar la Sharia. En 2024 se ejecutó a 31 mujeres. 1000 personas fueron ejecutadas el año pasado en Irán. 300 aproximadamente mujeres han muerto a manos de sus padres, hermanos o maridos en lo que se llama crimen de honor. Las desapariciones son incontables. Personas han sido detenidas arbitrariamente, interrogadas, hostigadas o procesadas por defender derechos humanos. Las mujeres y las niñas, los gays y las lesbianas, las minorías étnicas y religiosas sufren discriminación y violencia sistémicas. Los juicios siguen siendo sistemáticamente injustos, las desapariciones forzadas, la tortura son generalizados y sistemáticos. Se aplican castigos crueles e inhumanos como la flagelación y la amputación. La pena de muerte se aplica arbitrariamente y sobre todo va hacia minorías étnicas, migrantes y gays y lesbianas. La impunidad sistemática de crímenes de lesa humanidad. El Código Penal de la Sharia impone castigos como la tortura, la flagelación, la ceguera, la amputación, la crucifixión y la lapidación. Repito, en pleno siglo XXI, flagelación, ceguera infringida, amputación, crucifixión y lapidación. El año pasado hubo 186 condenas de flagelación, sobre todo a mujeres que se habían atrevido a quitarse el velo. La edad legal para el matrimonio de las niñas son los 13 años y los padres pueden obtener permiso judicial para casarlas a la fuerza, por supuesto, incluso a edad más temprana. Desde abril se ha impuesto el Plan Nur para intensificar la represión contra mujeres y niñas que desafíen el uso obligatorio del velo. Se recurre incluso a vigilancia digital como tecnología de reconocimiento facial. Se han aumentado las patrullas de seguridad que persiguen a niñas y mujeres para que lleven el velo, a las que someten a hostigamiento y violencia en espacios públicos. La patrulla de la moral, por ejemplo, te puede dar una paliza en la calle o en el autobús solo porque se te haya salido un mechón de cabello del velo, o porque ellos decidan que llevas mal puesto el velo. Contra las mujeres se están aplicando medidas represivas como impedir estudiar a las universitarias, detener a las mujeres que conducen automóviles, confiscar vehículos de mujeres, obligar a asistir a clases de moral e imponer penas de encarcelamiento y flagelación. Desafiar el uso obligatorio del velo puede comportar penas de prisión, multas desorbitadas y negación del acceso a la educación, la sanidad o cualquier otro servicio público.
Mujer que te dices de izquierdas, quiero recordarte que si vivieras en Irán podrían flagelarte o incluso ejecutarte por fumar en público, beber en público o en privado si te denuncian, tener relaciones sexuales con una persona que no fuera tu marido, tener relaciones sexuales con una mujer o incluso solo afectivas con una mujer, estrechar la mano a un hombre que no sea tu marido en público, conducir un vehículo sin el permiso expreso de tu marán, que es tu padre o tu tutor, salir fuera del país sin el permiso expreso de tu marán, practicar deporte, montar en bicicleta o motocicleta, no llevar el velo, publicar una foto tuya en redes sociales sin velo, llevar ropa colorida o ajustada, o que la policía de la moral considere que estás enseñando alguna parte del cuerpo como el cuello. Estamos en contra de la pena de muerte y a favor de la vida. Juntos venimos a denunciar que año tras año el régimen clérigo-militar gobernante en Irán tiene el récord más alto de ejecuciones en el mundo, incluidas de mujeres y menores. La teocracia islamista gobernante en Irán desde hace más de 46 años, pese a la lucha del pueblo iraní, encabezada por las mujeres, por la igualdad, las libertades y la democracia, sigue en el poder, en gran parte, gracias a la brutal represión ejercida contra sus disidentes. Brutalidad sin límites, utilizando todos los medios a su alcance para aplastar a las y los disidentes desde persecuciones, detenciones, encarcelamientos, violaciones, desapariciones forzadas, ejecuciones masivas, torturas medievales y torturas modernas. Como bien nos lo cuenta la Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi en su libro Tortura Blanca, traducido al castellano. Hoy hemos puesto nombre y apellido a las sogas colgadas de las horcas teocráticas en espera de cegar la vida a otras 3 mujeres activistas por los derechos humanos. 3 mujeres feministas, sindicalistas que han dedicado su vida en ayudar principalmente a otras mujeres y menores. Su activismo las ha llevado a ser perseguidas, detenidas, encarceladas, torturadas y en la actualidad estar a la espera de ser ahorcadas en cualquier momento, incluso sin previo aviso, como vienen haciendo en la teocracia criminal, asesina, gobernante en Irán. Podríamos poner cientos de miles de nombres y caras en situación similar a ellas. En estos momentos hay casi 1 millar en los corredores de muerte y la lista va en aumento. Hoy Pahshon Azizi, Barishe Moradi y Sharife Mohammadi representan a todas las personas en su misma situación durante este casi medio siglo del terror de la Inquisición islamista reinante en Irán. Hoy, desde este lugar, enfrente del Congreso de España, máxima institución de la soberanía nacional, venimos a pedir a nuestras y nuestros representantes que, 1, salgan del Congreso y se unan a nuestra convocatoria en contra de esta práctica inhumana, mal llamada pena de muerte, ya que son asesinatos de la mano de los gobiernos. 2, la aprobación de una declaración institucional condenando las ejecuciones en Irán como lo que son: extrema violencia contra las y los disidentes y sus familias. Que desde España se promueva la iniciativa de que el apartheid por razón de sexo se tipifique en el derecho internacional como crimen de lesa humanidad, al igual que lo es por razón de raza. 4, que una comisión parlamentaria se reúna con el embajador del régimen gobernante en Irán para pedirle la nulidad de las sentencias de muerte que pesan sobre Pahshon, Barishe y Sharife, pidiendo su inmediata liberación. 5, que la presidenta del Congreso,
doña Francina Armengol se comunique con su homólogo en Irán, transmitiéndole la preocupación del pueblo español por las vidas de las 3 compañeras activistas y su puesta en libertad y la anulación de las condenas de muerte. 6. Que nos concedan audiencia en el Congreso al Grupo Mujer, Vida, Libertad Madrid y nuestros adheridos y adheridas para dar cuenta de la realidad de la terrorífica situación de los derechos humanos en Irán, sobre todo de las mujeres, las minorías étnicas, las minorías religiosas, la diversidad sexual y los disidentes y las disidentes. El Grupo Mujer, Vida, Libertad no tenemos palabra para expresar nuestro agradecimiento por la gran acogida que habéis demostrado a nuestra convocatoria. Solo la presión internacional puede parar la barbarie y en el caso que nos ocupa, la masacre del pueblo iraní de la mano de sus propios gobernantes dentro y fuera de sus fronteras. Fundiéndonos en un solidario abrazo global, gritamos a una: libertad para todas las personas, libertad para todas las varises, libertad para todas las sharifes, libertad para todas y todos los presos políticos en el mundo. No a la pena de muerte. Firmado por el Grupo Mujer, Vida, Libertad Madrid, compuesta por mujeres feministas convencidas de que el feminismo, al igual que la Declaración de los Derechos Humanos, es único y universal. Mujer, vida, libertad. Mujer. Bueno, lo primero que me sorprendió ayer es que en mitad de esta concentración, la que habéis visto, que llevaban en principio mujeres iraníes, se coló por medio un señor de Sumar, que se puso a decir que desde el grupo parlamentario Sumar, bla, 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 cuando oiga, el grupo parlamentario Sumar nunca ha condenado la situación de las mujeres en Irán y de hecho tiene entre sus grupos a mujeres con velo. Os recuerdo que el Corán en ninguna parte dice que te tienes que poner un velo, excepto para ir a rezar. Igual que las mujeres católicas antes llevaban mantilla, o habréis visto a Leticia que se ha puesto un velo para ir a la coronación del Papa. Pero es electivo, igual que lo es en la cultura católica. No tienes que estar obligada. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que no se lleve un velo a un colegio, es porque tampoco le pides el velo católico para ir al colegio. Si de verdad es una lección, te lo quitas en la puerta del colegio y luego te lo pones. Vale, Sumar se ha unido, por ejemplo, en un momento dado estuvieron en coalición con esta mujer que venía de Melilla, creo recordar. Fátima Ahmed, por supuesto, no está en contra del burka, nunca se ha posicionado en contra del burka. Y hay fotos de de Fátima Ahmed muy sonriente junto a Tariq Ramadan, que es el nieto del fundador de los Hermanos Musulmanes. Ramadán es un personaje muy espinoso que años después ingresó en prisión en Francia por acusaciones de la violinización de varias mujeres. El presidente Zapatero había convocado a Tariq Ramadan en su alianza de civilizaciones como autoridad intelectual por su concepto del Islam como religión europea. Quiero citar a Hannah Serrouk, vocal de la asociación Politeia, que dice que claro que cada uno es libre de vestir como quiera, pero llevar un hijab lanza un mensaje. El hijab responde a un interés político y es consecuencia de la estrategia de expansión y asentamiento de la corriente política islamista radical en Europa y de su utilización de los flujos migratorios para crear fisuras en los estados. Quien lleva un hijab responde a un orden político basado en los principios de la Sharia, y la Sharia es incompatible con los derechos humanos, la democracia y los principios de igualdad y libertad. Y te lo dice una musulmana, Hannah Serrouk. Bueno, sigo con lo de ayer. Primero se mete Sumar por medio y empieza a decir un señor diciendo desde el grupo político parlamentario de Sumar nos adherimos, pero si nunca habéis condenado nada.
Si de hecho habéis apoyado a Irán en alguna ocasión que yo recuerde, como no condenaron el ataque de Irán a Israel. Pero luego hay otra cosa que me llama mucho la atención. Varias de las mujeres que estaban en esa manifestación anti-Irán no el país, sino la teocracia iraní, de repente se dijeron, nos vamos porque nos vamos a la manifestación de Palestina. Bien. La manifestación de Palestina tenía un globo muy grande, no saqué fotos, lo siento, y en el globo este enorme ponía algo así como que acabe la venta de armas o el comercio de armas con Israel. España vende armas a Israel, sí, pero también la venden armas a Turquía y a Qatar. Turquía subvenciona a Hamas y Qatar subvenciona a Hamas. De hecho, en Qatar residen los líderes religiosos más importantes de Hamas. Hamas, como recuerdo, porque hay gente que parece no lo sabe, en Cisjordania está Al-Fatah y en Gaza está Hamas. Hamas tiene una dictadura en Gaza desde 2006. No ha vuelto a haber elecciones. Hamas, entre sus principios fundacionales, incluye la destrucción del Estado de Israel y la Sharia. Entonces, de verdad, vosotras que habíais venido de una manifestación de Irán, queréis ir a una manifestación que claramente es por Hamas, porque si no diríamos, cortemos el comercio de armas con Israel, con Turquía y con Qatar, ¿no? Con los tres, digo yo, porque si es un conflicto entre, lo voy a recordar, ya lo dije ayer, Israel, que está apoyado por toda la diáspora judía y sobre todo por Estados Unidos, y Hamas, que está apoyado y que reciben dinero a ambas partes, de toda la diáspora yihad y también de de Qatar, de Turquía y sobre todo de Irán. Entonces, si usted me hubiera dicho fin a las atrocidades del pueblo palestino, por la paz, por el alto el fuego, yo hubiera ido la primera, porque además el pueblo palestino lo está pasando muy mal y muchas mujeres palestinas. Las mujeres palestinas que viven en Gaza viven la misma situación, tienen que llevar un velo, no pueden llevar minifalda, no pueden llevar el pelo suelto, casarse si no eres, es decir, tener relaciones con alguien que no sea tu marido, ahí todavía no está impuesta la sharia, pero sería un problemón. Gay o lesbiana ni se te ocurra, ni jartobino. Y violencia de género. Y cito a Amnistía Internacional porque es una organización de izquierda. Las autoridades palestinas no protegen a las mujeres ni a las niñas de la violencia y la discriminación por motivos de género. Mujeres de los campos de personas desplazadas del sur de Gaza notifican a organizaciones locales de defensa de los derechos humanos que sufren malos tratos en el ámbito familiar, así como hostigamiento y lesiones. El gobierno de Gaza ha impuesto limitaciones rigurosas hacia las mujeres, la cultura cristiana y las minorías no musulmanas oprimidas, impulsando la Sharia y obligando a la policía religiosa para hacerla cumplir. Según un investigador de Human Rights Watch, que supongo que no lo consideraréis de derechas, que es una organización de izquierdas, el gobierno de Gaza, controlado por Hamas, ha redoblado sus esfuerzos para islamizar Gaza desde 2010, desde hace 16 años. Esfuerzos que incluyen la represión de la sociedad civil y graves violaciones de las libertades personales. El periodista Khaled Abu Toameh, que es periodista palestino, escribió ya en 2009, hace 17 años, que Hamas está gradualmente convirtiendo a la Franja de Gaza en una entidad islámica de corte talibán. Según la Universidad Al-Azhar de Gaza, por sí mismo, Hamas puede dejar impronta de sus ideas en todo el mundo y la sociedad islámica siempre ha formado parte de la estrategia de Hamas. La protección exitosa de las mujeres por parte de la sociedad para llevar hijab ha sido reportada en Gaza, donde se ha usado la coerción para restaurar el hijab. Hamas ha hecho campaña por el uso del hijab, insistiendo en que las mujeres se queden en casa, en que se segreguen de los hombres y en promover la poligamia. En Gaza, las mujeres que optan por no usar el hijab son hostigadas verbal y físicamente. Desde el 2009 en Gaza, las chicas tienen prohibida montar en motocicleta y tienen prohibido bailar.
existió una prohibición de fumar en público, aunque se ha revocado. Pero sí que han prohibido fumar la hookah en público, es decir, no sé cómo se llama aquí la hookah. Bueno, esto que aquí le llaman de otra manera, pero se ha puesto de moda entre los niños, que se fuma todo el mundo de una pipa, pues eso. En el 2013 Hamás prohibió competir o presentarse a las mujeres a la maratón anual de Gaza. No podían practicar deporte y no lo han podido practicar desde el 2013. En 2009, Asma Al-Ghul, que es una periodista palestina de Gaza, declaró que los policías de Hamás la intentaron arrestar porque se había reído en público y porque había llegado a una playa de Gaza vestida sin modestia, es decir, que llevaba un bañador. También intentaron arrestar a las personas que estaban conmigo en la playa para averiguar si eran mis parientes. Los agentes confiscaron mi pasaporte. Más tarde, uno de los comandantes confirmó que la periodista, que recordemos se llama Asma Al-Ghul, fue detenida porque estaba nadando sin el hijab. Otro comandante dijo que en realidad le habían detenido por fumar una narguilá, perdón, cuando he dicho antes hookah es narguilá aquí. En el 2010, Hamás envió a la policía de la moral para disolver un concierto de hip hop en la franja de Gaza porque se le consideraba inmoral. Desde el 2010, el Ministerio de Dotación Islámica, creado por el gobierno de Hamás, ha desplegado a los miembros del Comité de Virtud para advertir de los peligros de las citas, de los juegos de cartas y de vestimenta indecente, es decir, de no llevar el hijab. Se han impuesto cierres en instalaciones como parques acuáticos y clubs ecuestres, porque hombres y mujeres se mezclaban socialmente. Repito, han cerrado un parque acuático y un club para montar a caballo, no sea que los hombres y mujeres pudieran conocerse allí. El director general del Ministerio del Interior palestino en Cisjordania, Samir Masharawi, ha dicho al diario londinense Al-Hayat que es un diario que es para población islámica. Hamás pretende establecer un mini-estado en la franja de Gaza inspirado en el estado talibán en Afganistán. El objetivo ideológico de Hamás, y está en su manifiesto fundacional, es destruir a Israel, esto lo sabemos. Pero atención, según Jonathan Feitel y el Instituto Internacional de Lucha contra el Terrorismo, el objetivo en realidad es destruir Israel para crear la Sharia. El propio Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que como recordáis es la de Fatah, la amarilla, ¿vale? Recordad, verde, Hamás, Fatah, Al-Fatah es la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. El propio Mahmoud Abbas ha advertido al pueblo palestino contra Hamás, y abro comillas. Hamás ha traído consigo a Hezbollah e Irán, esto nunca lo han negado. Esta es una lucha contra el Emirato de las Tinieblas. Gaza se convertirá en un emirato islámico de estilo talibán con apoyo sirio e iraní. Esto lo dice Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas es el actual presidente del Estado de Palestina. Repito, Mahmoud Abbas, actual presidente del Estado de Palestina, líder de la Autoridad Nacional Palestina, que ejerce como actual y primer presidente del Estado de Palestina desde el 2014 y es el tercer presidente de la Autoridad Nacional Palestina, y que ha sido el presidente de la Organización Nacional para la Liberación de Palestina, de la OLP, advierte de que lo que intenta Hamás es imponer la Sharia, que ya está imponiendo. Entonces, resulta que yo veo a unas chicas que se van a una manifestación primero contra lo que está sucediendo en Irán, que es una salvajada, y acto segundo se van a una manifestación que ellas igual no se dan cuenta, pero es claramente pro Hamás. Porque si tú estás pidiendo que no se vendan armas a Israel, lo cual me parece muy bien, pero entonces tienes que pedir que no se vendan armas a Turquía y a Qatar. Recordad que los líderes de Hamás residen en Qatar, y residen muy bien. Mientras su población se muere de hambre, ellos están en Qatar viviendo como millonarios, que es lo que son. Ismael Haniyeh, el líder religioso de Qatar, es
os recuerdo, un jeque multimillonario, digo de Qatar, de Hamas, y reside en Qatar. Entonces, para los que decís que Netanyahu armó a Hamas para enfrentarlo con la Autoridad Nacional Palestina, me extrañaría, a mí ya nada me extraña, no lo he podido confirmar, pero me parece un poco absurdo que armases a un grupo entre cuyos estatutos está vamos a destruir a Israel. No me cabe en la cabeza, pero vamos, cosas más raras se han visto, ¿eh? Porque esto es lo que hicieron en Estados Unidos armando a los talibanes para que se enfrentaran contra Rusia y de aquellos barros estos lodos. Segundo, que toda esta islamización responde a la política expansionista de Israel y que la política expansionista de Israel desde el 48 lleva incumpliendo resoluciones de la ONU de manera sistemática, también, yo no lo niego. Que me parece que ambas partes son un despropósito, también. Que me parece que estamos, venga a centrar en este foco de conflicto cuando Nigeria, Congo, Siria, Yemen nos la soplan. ¿Por qué? Por algo. Porque Irán está diciendo que nos tiramos allí. Pero lo que a mí me alucina más es que yo vivo en un país en el que pago una parte de impuestos desproporcionada, en el que si gano 600 euros en un mes tengo que pagar 300 de esos 600 euros. Y se considera normal. Y si no, que me joda. En el que un montón de gente se está yendo porque no puede subsistir. En el que tenemos la natalidad más baja de Europa simplemente porque la gente no se puede permitir tener hijos. En el que no hay acceso a la vivienda. En el que no hay acceso a la vivienda porque han puesto 4 leyes cuando ya tenemos un mensaje del presidente, que lo han publicado y el presidente no ha negado que sea suyo, diciendo que si sacaban esas leyes antidesahucios se iba a beneficiar solo a la ocupación y a los grandes tenedores. Y se entendía que él sabía que se iba a hundir el mercado inmobiliario. Ya se ha hundido. Y que yo no veo manifestaciones diciendo que cómo puede ser que ahora mismo, vamos a ver, no solo mi hija tiene que hacer el doble de trayecto porque no se atreve a coger un tren porque puede no funcionar. Y entonces para ir a su centro de estudios tiene que coger un metro y un autobús para asegurarse de que llega, sino que una de mis mejores amigas está aterrada de que el año ahora se va a presentar a las oposiciones, le pueden cambiar de centro de trabajo, ella vive en Fuenlabrada, si le toca coger un tren, está perdida porque no puede conducir, tiene un problema que no puede conducir. Y me cuenta que en su centro de trabajo, que está en Fuenlabrada, todos los que no viven en Fuenlabrada llegan tarde sistemáticamente porque el tren a Fuenlabrada no funciona. Entonces, tienen que coger un coche y los atascos son increíbles. ¿Por qué? Porque Fuenlabrada no tiene unas vías de acceso muy grandes porque es que había un tren maravilloso que te llevaba a Madrid en 20 minutos y entonces no hacía falta crear una autovía grande. En fin, yo alucino que con Ábalos imputado, la mujer del presidente imputado, la mujer del presidente, el hermano del presidente, la hermanísima de Ana Pardo de Vera ya imputada, el fiscal general imputado. ¿Nos dais cuenta de que os meten todo el rollo Palestina por la táctica de la cortina de humo y el divide y vencerás? Por eso sí, yo desde lejos veía lo de Palestina y veía quienes estaban allí y algunas las conocía. Son todas mujeres mayores con muy buenas jubilaciones, que el mundo real ni lo conocen ni lo esperan. Es decir, que para mí sea un drama tener que estar pagando el arroz a 1,80, que no me lo puedo ni creer. O sea, ha triplicado su precio. A ellas les da igual. Que yo tenga que estar apagando luces como una loca porque es que igual no puedo pagar la luz, a ellas les da igual. Que en España los niveles de pobreza están incrementándose desaforadamente y no estoy contando nada que no conozcáis. Todos vosotros tenéis problemas para pagar el agua y la luz. Todos vosotros tenéis problemas para pagar la cuota de autónomos. La gran mayoría tenéis un hijo o una hija en edad de trabajar que no encuentra trabajo o que lo encuentra por 1.500 euros. La mayoría de la gente de mi generación, mis padres se casaron con 25 y 24. Mi padre tuvo 7 hijos y mi madre no trabajaba y los podía mantener. Ahora sería imposible, excepto que fueras paupérrimo y vivieras de las paguitas del Estado. Vivimos en una sociedad sin hijos, sin vivienda. Sin hijos, sin vivienda, sin trenes que funcionen, con problemas de la mayoría de la gente para pagar la luz, el agua y la comida, algo tan simple. Con 2 millones de personas en España que cobran el salario mínimo.
el 65% de los cuales son mujeres. Y con el salario mínimo es imposible vivir en España. Y para colmo ahora van a regular a 1 millón de extranjeros para poder ganar las elecciones otra vez, porque va a haber elecciones en breve, porque se nota ya que va a haber elecciones en breve. Y por si acaso esto quedara poco, resulta que otro íntimo amigo del presidente, la UCO, ha sacado mensajes de que estaba intercambiando mensajes con un narcotraficante, no haciéndose una foto en un yate, no, intercambiando mensajes y diciendo: podemos hablar con Marlaska si quieres. Hombre, qué casualidad que Marlaska había desactivado la unidad OCON, que era la que se encargaba de combatir el narcotráfico. No sé, a mí me sorprende. En cualquier caso, recapitulando, pero que respire. Recapitulando, os recuerdo que lo que yo vi ayer fue gente que primero va a una manifestación en contra de la Sharia y del Estado Islámico y luego se va a una manifestación a favor de Hamas, que pretende imponer la Sharia y ya la ha impuesto. Y no es que lo diga yo, que lo dice Mahmoud Abbas. Entonces, Mahmoud Abbas van a una manifestación que va a someter a las mujeres palestinas a lo mismo que ya viven las iraníes. Porque, repito, si la manifestación fuera por la paz, por el fin de las hostilidades contra Gaza, por la intervención de por la intervención de quien fuera a parar el conflicto, yo estaría a favor. Pero cuando ponen: dejen de vender armas a Israel, oye, que le vendemos armas a Qatar, es decir, le vendemos armas a todos los implicados en el conflicto, a Qatar, a Turquía, a Israel, eso sí, no le vendemos armas a Irán, no tenemos tanto morro, pero se las vendemos a Qatar, que es lo mismo. Y estas señoras no se dan cuenta, porque obviamente no se dan cuenta, pero hay algo más: si se lo dices, se enfadan. Ayer estaba hablando con un amigo mío que es gay y él tenía un novio. El novio tiene ahora 60 años, el novio sigue viviendo con su madre. Esa fue la razón por la que cortaron, en realidad, porque el novio nunca quiso dejar de vivir con la madre. Entonces, la madre de mi amigo un día le dice a la madre del novio: oye, ¿tú no te das cuenta de que tu hijo es gay? Eso es mentira. Bueno, pues cortaron ahí relaciones porque la madre del chico negaba absolutamente. Yo he visto este tipo de negación cuando a alguien le dices: mira, tu marido te pone cuernos y te deja de hablar a ti. Cuando a alguien le dices: tu novio te está maltratando y te deja de hablar a ti. Cuando a una mujer mayor y muy católica le dice la vecina o alguien que su hijo es gay, le deja de hablar a la vecina. La negación es muy común, entonces si tú le dices: oye, a la manifestación que estás yendo es completamente contraria a la manifestación que ha sido primero, porque una era a las 4:30 y otra era a las 6:30. Repito, una era a las 4:30, otra era a las 6:30, iban primero a la que defendía una cosa y luego a la que defendía otra. Y la respuesta es atacarte a ti, por el estado de negación tan grande. Pero hay un estado de manipulación horrible, constante, porque los que están moviendo todo esto, que es Podemos, están pagados por Irán. Así de claro. O le deben muchísimos favores a Irán. No sé si todavía les pagan de forma directa, pero los favores se los deben. Y entonces están moviendo una historia que sí, que yo, repito, te reconozco que la política expansionista de Israel ha cumplido todas las normas de la ONU. Yo no creo en los ideales de Netanyahu. Yo no soy pro-israelita. Pero es que me estás diciendo... Pro-israelita, no, perdón. Pro-Netanyahu. Los israelíes no son todos Netanyahu. De hecho, yo colaboro con una organización que se llama Breaking the Silence y es israelí. Pues, que la política expansionista de Israel ha sido una locura, alentada por mucha otra gente, sí. ¿Que lo de Hamas puede ser peor? Por favor, os recuerdo un libro buenísimo que se llama Persépolis, el libro y la película, que cuenta cómo en Irán, que se vivía maravillosamente, pero maravillosamente en los años 70, se dejó entrar a la dictadura de los ayatolás porque el régimen del Shah era represivo. Pero fue mucho peor la dictadura de los ayatolás que el régimen del Shah. Cuidado si intentando arreglar un problema no metes un problema que es 10.000 veces peor. De verdad os recomiendo que leáis Persépolis y que veáis la película. Entonces, cuidado, que estamos metiendo... Jamás, para mí, todavía es peor que el régimen de Israel. Y no estoy a favor del régimen de Netanyahu, pero me parece mucho peor
que metas la sharia o que apoyes a la sharia. Muchísimo peor. Pero ya, el despropósito de irte a las 4:30 a una concentración en contra de la sharia y luego irte a una a favor, aunque tú no te des cuenta porque te han manipulado y no lo ves, es un despropósito. Y negarlo cuando se te intenta recordar o cuando te intentan que lo veas, pues es el proceso de una manipulación que es la misma, idéntica que vive una mujer maltratada cuando su amiga le dice que deje de irse con su maltratador y lo que hace es cortar con la amiga. Bueno, si has llegado hasta aquí, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que dejes un comentario, porque los comentarios mueven el algoritmo, que si quieres donar algo lo hagas aquí o aquí, y que tengo este libro que está aquí, y que si compras el libro o simplemente dejas una reseña en, yo qué sé, Amazon, Casa del Libro, Goodreads, en cualquier sitio para que se vaya moviendo, te lo agradeceré mucho. Muchas gracias y adiós. Un beso. Y otra cosa. A los que conocí ayer, porque los conocí en la manifestación, manifestaos, decir hola, era yo, era el de la camisa cuadros, era el de la camiseta azul, era la chica de pelo largo. Un beso, gracias. También quiero recordar otra cosa. Hay un ruido de fondo brutal, pero bueno. No olvides que el régimen iraní intentó ejecutar a un político español, Alejo Vidal Cuadras, que comisionaron a alguien para hacerlo, que falló de milagro, y nunca mejor dicho milagro, porque es que Alejo Vidal Cuadras acababa de salir de misa, y que el gobierno español sigue sin pedir explicaciones.